Hola muchachos. Continuando con nuestro curso de Historia de México 2, continuando y finalizando, ya, para que se lureen. Les digo que este va a ser el último video. Vamos a cerrar con la Revolución Mexicana. Y porque todo lo que resta, ¿no? de la historia del México contemporáneo lo van a ver en estructura socioeconómica de México, ¿no? En el siguiente semestre. Eh, y pues ahí van a ver los programas o los planes de desarrollo económico que han implementado, ¿no? Los gobiernos, los presidentes en nuestro país, ¿no? Entonces ahí se ve hasta la actualidad. ¿Ok? Entonces en este curso pues vamos a cerrar con la Revolución Mexicana. Este video va a ser la segunda parte de la Revolución y con eso cerraríamos. ¿Ok? Bueno, obviamente van a estar las actividades también de cierre y ya veremos más adelante organizar, si se puede, que yo creo que sí, una reunión por Zoom para ver cualquier detalle, ¿no? Pues despedirnos formalmente de este semestre, ¿ok? Pues del curso. Muy bien. Habiendo dicho lo anterior, este, iniciamos. En el video pasado de la Revolución Mexicana, de la primera parte, nos quedamos hasta la parte en que Francisco y Madero logra llegar a la presidencia de México, ¿no? Logra ganar las elecciones después de que ya don Porfirio Díaz se va, ¿no? Renuncia a la presidencia y se va. Francisco Madero, muy decente, como era, muy democrático, organiza elecciones. No crean que nada más se sentó en la silla y dijo, ya, ¿no? Ahora yo voy a ser el presidente, ¿no? Se volvieron a hacer elecciones, ¿no? Se supone que ya se habían hecho en 1910, ¿no? Y que se reeligió Porfirio Díaz, pero pues, pues estas elecciones fueron tachadas de fraudulentas, ¿no? Porque pues, habían encarcelado a Madero, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya vimos. Entonces dijo Madero, pues hay que hacer nuevas elecciones, ¿no? Y si el pueblo vota por mí, pues yo seré el presidente de México con mucho gusto. Y así lo hizo, ¿no? Y efectivamente, pues el pueblo votó por él, ¿no? En 1910 toma la presidencia, no, ya era 1911, ¿no? Prácticamente, cuando toma la presidencia Madero, pero pues en 1910 ya se había triunfado, ¿no? Militarmente en la llamada Revolución Mexicana contra las fuerzas porfiristas. Ok. Eh, ¿Cómo le va a ir a Madero como presidente? Obviamente, pues había muchas expectativas, ¿no? El pueblo, pues esperaba grandes cambios, ¿no? Como suele pasar, ¿no? Suele haber esperanzas, ¿no? Pues de bienestar, de que cambien, ¿no? Las cosas, sobre todo, pues en este caso, pues eran las clases populares, ¿no? Los campesinos, los obreros que, que esperaban mejorar su situación, porque durante el porfiriato, como le quieran llamar, pues les había ido muy mal, ¿no? O sea, como mano de obra se tuvieron que conformar con eso, ¿no? Con tener trabajo, pero pues era una mano de obra muy barata, o sea, les pagaban un salario miserable, ¿no? Y bueno, así lo permitió Porfirio Díaz, su gobierno, y pues les tocó bailar con la más fea, ¿no? A las clases bajas de México. Eh, hasta que reventó, ¿no? Reventó todo en la revolución. Ok, entonces había una gran expectativa, ¿no? Sobre Madero. La gente, no solamente la clase baja esperaba cambios, sino pues también la clase media y pues la clase alta estaba también a la expectativa de, ¿no? Cómo iban a quedar ellos, qué tan cambiante iba a ser el gobierno. Entonces Madero tenía ahí un fuerte reto, ¿no? Eh,
como en la actualidad, ¿no? El presidente López Obrador levantó muchas expectativas y era, pues, es un fuerte reto y pues ahí está la situación, no es fácil, pues, ¿no? A Madero igual se le complicaba, se le complicaron mucho las cosas y él no tomó las decisiones, pues, que le ayudaran a descomplicar, ¿no? La situación. Eh, Porque en realidad lo más coherente hubiera sido que Madero, pues para empezar, cumpliera con el plan de San Luis, ¿no? Cumpliera con lo que prometió en el plan de San Luis y con las ideas que virtió en ese plan, porque con ese plan es con el que logró que la gente lo apoyara, ¿no? Lo apoyara en la Revolución Mexicana. Entonces había que darle pues respuesta a ese plan. Y desgraciadamente Madero no lo hizo, por lo menos no lo hizo de manera inmediata y ese fue un error político, estratégico muy grave, tan grave que pues hasta la vida le costó, ¿no? Ahorita vamos a llegar a ello, pero ese fue un terrible, terrible error, no haber cumplido de manera inmediata, o sea, que se viera que pues un proceso de inicio para cumplir ese plan, ¿no? Lo que se había prometido en ese plan. Eh, ¿Cómo qué cosas? Recuerden que en ese plan de San Luis, pues había, Madero había manifestado que iba a llevar a cabo justicia agraria, justicia con la tierra, ¿no? Devolverle las tierras a sus, a sus dueños originales, a los campesinos, ¿no? A las comunidades campesinas indígenas, que era por lo que Emiliano Zapata había apoyado el plan de San Luis, por lo que había luchado eh, en la revolución. Entonces, Madero no lo cumplió, no lo cumplió. Y Zapata, los zapatistas, pues empezaron a desesperar, ¿no? Decir, bueno, ya triunfamos en la revolución. ¿Por qué no se nos han devuelto nuestras tierras? ¿Por qué las siguen teniendo los caciques, los hacendados? Y pues Madero, en su afán de ser muy legal, muy correcto, pues se metió en embrollos, ¿no? Políticos. eh, para empezar, dejó a muchos porfiristas, o sea, muchos que habían trabajado con Porfirio Díaz en el gobierno, ¿no? Ocupando puestos públicos, políticos, los dejó. O sea, Madero pensó ilusamente, pues ya se fue Porfirio Díaz, ahora todos van a ser maderistas, ahora todos me van a obedecer a mí, me van a apoyar a mí. Graso error, ¿no? Si entras, pues tienes que entrar con tu gente, con gente de tu confianza, ¿no? Dejó a los porfiristas y pues obviamente estos porfiristas van a decir, pues nos dejó, perfecto, pero no lo iban a querer a Madero, no lo iban a respetar, ellos iban a añorar la forma pues, de trabajo de Porfirio Díaz. Entonces le iban, a Madero en realidad le iban a obstaculizar su labor como presidente. ¿Ok? Madero, de hecho, pues empezó a ver los títulos de propiedad, ¿no? De los hacendados, ¿no? Le iban a presentar a los hacendados, oye, no nos puedes quitar nuestras tierras, aquí están nuestros papeles, nuestros títulos de propiedad que habían sido expedidos por el gobierno de Díaz, o sea, tenían la firma del gobierno de Díaz. Entonces ahí Madero se hizo bola, y empezó como a querer respetar esa situación legal, ¿no? De los títulos de propiedad. Entonces, pues imagínense los zapatistas, los campesinos, pues se desesperaron y pues su líder, ¿no? Su caudillo, el caudillo del sur de la Revolución Mexicana, que era Emiliano Zapata, pues iba a encabezar esta desesperación, esta manifestación. Y aquí se da una anécdota que deja muy clara la postura de Emiliano Zapata, lo que estaba viviendo Emiliano Zapata y los campesinos, y pues el embrollo en el que se metió Madero, ¿no? Cómo se hizo bolas y no supo realmente tomar una decisión firme, ¿no? Y pues
Eso le salió muy caro. Ok, ¿cuál es la anécdota? Se dice que Zapata fue a la Ciudad de México, ¿no? Del estado de Morelos, de Anenicuilco, era su pueblo natal. Se dirige a la Ciudad de México, obviamente a caballo, ¿no? Pues, todo era a caballo, ¿no? Carretas, pero pues él era un excelente jinete, ¿no? Tenía una relación ahí con los caballos muy fuerte, él se dedicaba a domar caballos, ¿no? Entonces, él siempre anduvo a caballo, nunca en carreta, ¿no? Eh, era lo que le gustaba. Y ahí va, obviamente no va solo, va con una tropa de su mayor confianza, llega a la Ciudad de México, llega al Palacio de Gobierno, lo anuncian, ¿no? Le dicen a Madero, oye, ahí está Emiliano Zapata, quiere hablar contigo. Eh, Madero, le dice, sí, 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 claro, ¿no? Déjenlo pasar. Este, pero Zapata lo que no quería era dejar sus armas, ¿no? Porque tenía que dejar las armas ahí resguardadas para pasar a hablar con el presidente. Y Zapata era un hombre muy, muy desconfiado y no le gustaba desarmarse. Entonces, decía, no, yo no voy a dejar mis armas. Díganle al señor Madero que si quiere aceptar mi visita, me va a tener que aceptar con mis armas. No me voy a desarmar. Se le dicen a Madero, ¿sabes qué? Zapata no quiere desarmarse, no quiere, quiere pasar así. Y pues Madero le dice, está bien, déjenlo pasar. Pasa Madero, perdón, pasa Zapata. Y pues le digo, Zapata, él no era político, ni tenía estudios o educación, ¿no? Una educación académica, ¿no? Entonces, eh, él no utilizaba las palabras de cortesía, ¿no? Como Madero, que era pues un estudiado, un político, ¿no? Entonces Zapata ni los buenos días da, ¿no? Directamente le dice a Madero, ¿por qué no has cumplido con el plan de San Luis? ¿Por qué no has regresado las tierras a los campesinos? Madero pues se sorprende con la pregunta así a quemarropa y pues le dice, le trata de explicar, ¿no? De que mira, Zapata, lo que pasa es que no es tan fácil, estoy aquí revisando todo el papeleo, organizando el gobierno y le dice, pues no puedo regresarle la tierra a los campesinos porque ellos no tienen títulos de propiedad sobre esas tierras. Los que tienen títulos de propiedad son los hacendados. Esa fue la respuesta que le dio Madero a Zapata. Imagínense. Pues Zapata, muy indignado, muy enojado con eso, le sacó la pistola a Madero y le dice, a ver Madero, dame tu reloj. Madero usaba un reloj de esos de colguije, de oro. Se lo quita. Dame tu billetera. Se la quita. Dame tu chaqueta. Se la quita. Y le dice Zapata, a ver, Madero, demuéstrame que estas cosas son tuyas con papeles. Traes ahí las facturas donde demuestran que estas cosas son tuyas, que tú las compraste. No, pues no, le dice Madero, claro que no. Pero sabes que son tuyas, ¿no? Te las acabo de robar. ¿Qué pasaría? Le dice Zapata. Si nos encontramos de aquí a un año, ¿no? En la calle, yo voy caminando, traigo tu chaqueta, traigo tu billetera, traigo tu reloj de colguije, pero no estoy armado. Y tú sí. ¿Qué harías, Madero? No, pues recuperar lo que es mío, ¿no? Le dice Zapata. Eso es lo que queremos los campesinos. Recuperar lo que sabemos que es nuestro. Y no nos pidas papeles. Por supuesto que no tenemos papeles. Esos papeles los quemaron, los papeles originales.
Claro que los caciques porfiristas son los que tienen títulos de propiedad, tienen esos papeles, porque fue el propio gobierno de Díaz quien les dio esos nuevos títulos de propiedad. Pero ¿qué no fue contra lo que luchamos? Contra esas injusticias del régimen porfirista. No me salgas ahora con que vas a respetar eso. Y además, Madero, ahorita nos sentimos armados nosotros, porque te llevamos a ti al poder para que hicieras justicia agraria, para que cumplieras con el plan de San Luis. No nos falles, Madero. Cumple con el plan de San Luis. Madero se quedó pues todo hecho bolas. Zapata se da la media vuelta y pues le azota la puerta. Zapata se va a Morelos, a su pueblo. Espera un tiempo prudente, ¿no? Para ver si Madero pues, empezaba a cumplir con el plan de San Luis. Cuando ve que no hay respuesta, decide Zapata, los zapatistas, ya desesperado, levantarse en armas contra el régimen de Madero, contra el gobierno de Madero, con el plan de Ayala, el famoso plan de Ayala de Emiliano Zapata. Este plan fue contra Madero. Mucha gente piensa que fue contra Porfirio Díaz. No, Porfirio Díaz ya se había ido, ya había sido derrotado con el plan de San Luis. Pero el plan de Ayala fue pues el enojo de Zapata contra Madero por no cumplir rápido con el plan de San Luis. Y pues obviamente en este plan de Ayala pues no se plantea pues la justicia agraria que debe de haber sobre todo en el sur de México, en todo México, pero sobre todo peleaban por las grandes injusticias que había habido en el sur. Y pues este plan de Ayala pues iba a tener varios lemas que se hicieron famosos, se hicieron populares, ¿no? Como el de tierra y libertad, que lo tomaron como un grito de guerra a los campesinos. Tierra y libertad, lo que les importaba era la tierra. Y eso les digo, no hablaban de política, pero tenían muy claro que querían hacer justicia agraria. Tierra y libertad, ¿no? Ya no seguir siendo peones de los caciques. Y pues otro lema que dejaba todavía más clara la postura de los zapatistas era: la tierra es para quien la trabaja. Punto. ¿Quiénes trabajaban la tierra? Los hacendados, los caciques. Que no, ellos no movían un dedo. Los que trabajaban la tierra eran los campesinos. O sea, la tierra tiene que volver a nosotros. Es nuestro patrimonio, nuestro verdadero patrimonio. Y nosotros la trabajamos, la hacemos producir. ¿Okay? Entonces, pues se le levantan en armas a Madero. Madero, y otra cosa, por otro lado, Pancho Villa iba a apoyar a Zapata, porque Pancho Villa también se iba a dar cuenta que Madero se estaba tardando mucho en llevar la verdadera revolución, porque pues la revolución es cambio. Eso significa revolución, ya lo hemos dicho. Entonces, Pancho Villa también iba a decir, bueno, ya ganamos la lucha armada, fue lo que ganamos. Y la revolución, y el cambio, y el plan de San Luis, ¿dónde quedó? Entonces, Villa también iba a estar de acuerdo con Zapata, iba a apoyar ese plan de Ayala. Entonces se le van encima a Madero. Y Madero tuvo que recurrir, fíjense ustedes, a las fuerzas militares porfiristas. O sea, otro grave error de Madero fue, aparte de haber dejado a políticos porfiristas en su gobierno, también dejó como ejército suyo, ejército del gobierno, al ejército de Porfirio Díaz. Ejército que ya había sido pues derrotado, pero pues ahí seguían los sobrevivientes, ¿no? En lugar de haber quitado y poner como ejército de México, pues al ejército que lo llevó a él al triunfo, a los zapatistas, a los villistas, pues no. Inclusive Madero quiso desarmar, les pidió a los zapatistas y a los villistas, ya ganamos, dejen las armas, ¿no? Jamás quisieron dejar las armas los zapatistas ni los villistas, no. Hasta ver la verdadera revolución, los verdaderos cambios, y miren, hicieron bien. Y Madero le dejó el cargo como general de su ejército, del ejército de México, del ejército del gobierno, a un general llamado Victoriano Huerta,
que Victoriano Huerta había sido pues uno de los brazos derechos de Porfirio Díaz, ¿no? Durante eh, esa época. Entonces, Victoriano Huerta, su ídolo era Porfirio Díaz, adoraba, y él quería ser un Porfirio Díaz, ¿no? Y Madero le entregó la confianza a este personaje, ¿no? Que aparte era un alcohólico, ¿no? Entonces, a ese personaje le da esa confianza para defender a su gobierno, ¿ok? Entonces, pues Victoriano Huerta, junto con un sobrino de Porfirio Díaz que había quedado acá, Félix Díaz, pues estaban planeando darle, traicionar a Madero, pues darle un golpe de estado, ¿no? Y pues Madero les estaba facilitando las cosas, ¿no? Como les digo, les dio toda la confianza a Victoriano Huerta y se puso en contra de quienes lo habían llevado al poder, ¿no? Esa fue la situación, los errores graves, ¿no? El caso es que, pues a la menor oportunidad que tuvo Victoriano Huerta, efectivamente le da el golpe de estado a Madero y empieza lo que se conocería como la decena trágica, ¿no? 10 días trágicos para México y pues para Madero. ¿Qué hace Victoriano Huerta? Pues lo manda a encarcelar a Francisco I. Madero junto con el vicepresidente, que era José María Pino Suárez. eh, y Victoriano Huerta toma el poder o sea, mediante un verdadero golpe de Estado por la fuerza militar, ¿no? Traicionando al presidente. Eh, y finalmente, pues Victoriano Huerta, para quitar del medio a Madero, ¿no? Le aplica una cochinada, que no es otra cosa más que eso, conocida como la ley Fuga, que desgraciadamente todavía se sigue aplicando, ¿eh? No crean que es algo que se ha erradicado. ¿Y qué es eso de la ley Fuga? Pues es precisamente cuando quieren quitar a alguien del medio, o sea, matar a alguien, asesinar a alguien, porque es eso, y tener una justificación después, ¿no? Es decir, le iban a decir a Madero y a Pino Suárez, salgan, ¿no? De la cárcel, ya están libres. Y van saliendo y por la espalda los acribillan. Así murió Madero en 1911, acribillado por la espalda junto con José María Pino Suárez. ¿Qué argumento iba a dar Victoriano Huerta? Tienen balazos por la espalda porque quisieron fugarse de la cárcel. Eso es la llamada ley Fuga. Asesinar por la espalda y tener una explicación, ¿no? Obviamente a Victoriano Huerta no le iban a creer los caudillos de la revolución, o sea, Emiliano Zapata, Pancho Villa, ya iba a entrar un Venustiano Carranza que tampoco le iba a creer y que iba a ver como un asesinato lo que le hicieron al señor Madero. eh, Álvaro Obregón, el general Álvaro Obregón, el general Pablo González, estos caudillos de la Revolución Mexicana se iban a unir en contra de Victoriano Huerta por lo que había hecho, ¿no? De hecho, le iban a llamar el usurpador Victoriano Huerta porque usurpó el poder a la mala, ¿no? Mediante un golpe de Estado, traicionando al presidente, asesinando al presidente. ¿Okay? Eso fue lo que pasó con Madero en México, ¿no? Les digo, le salieron caros sus errores, ¿no? Victoriano Huerta se queda en la presidencia, pero, les digo, se unen estos caudillos, ¿no? Y Venustiano Carranza lanza un plan, el plan de Guadalupe, para derrotar a Victoriano Huerta. Y lo apoyan Villa, Zapata, Álvaro Obregón, el general Pablo González. Y finalmente en 1913 derrotan a Victoriano Huerta y Victoriano Huerta tiene que salir huyendo. ¿Okay? Después de esto, no iban a terminar los problemas, ¿no? Pero se habían quitado, pues, un conflicto fuerte, ¿no? Porque Victoriano Huerta lo que ya había establecido era una nueva dictadura, ¿no? Él quería ser como Porfirio Díaz, pero
no, afortunadamente no duró mucho, ¿no? Nada parecido con lo que duró la dictadura porfirista. Y además de que pues Victoriano Huerta no tenía las habilidades, ¿no?, que había mostrado Porfirio Díaz. Les digo, era un alcohólico, tenía el problema del alcohol. Entonces, afortunadamente lo pudieron derrotar. Eh, Iban a seguir después los problemas de que, bueno, ahora quién iba a ser el presidente de México. Porque Venustiano Carranza, él ya aspiraba a la presidencia, él quería ya ser el nuevo presidente de México, ¿no? Para llevar a cabo, pues, lo que Madero no pudo y promulgar el proyecto de Carranza era promulgar una nueva constitución para nuestro país, ¿no? Por eso le iban a empezar a llamar el constitucionalista, ¿eh? Porque él decía, México necesita una nueva constitución donde aparezcan artículos que den respuesta a lo que se pedía en la Revolución Mexicana, ¿no? Para dar respuesta a las problemáticas, las nuevas problemáticas sociales que hay en nuestro país. Eh, Primero se hizo una convención, ¿no?, la famosa convención de Aguascalientes, donde iban a asistir jefes políticos y jefes militares de todo México para decidir quién iba a ser el presidente provisional para que organizara elecciones y ya saliera el nuevo presidente electo en México, ¿no? Y pues durante el tiempo que estuviera la convención, pues la convención iba a ser quien iba a gobernar, iba a tomar las decisiones ¿no?, del país. Eh, Venustiano Carranza, él quería ser también el presidente provisional y él mismo organizar las elecciones para luego ser el presidente electo. Entonces a Pancho Villa no le gustó mucho, se le hizo muy, pues como muy ambicioso Carranza, ¿no? Él ser el provisional, luego organizarla, etcétera. El caso es que ahí hubo una división entre villistas y carrancistas. Se cayeron mal, ¿eh? Villa y Carranza no empatizaban mucho y se divide, ¿no? Ahí es donde se da la famosa división de la familia revolucionaria. Todos juntos lucharon contra Victoriano Huerta, pero ya en la convención se da esa división que iba a ser conocida también como la división de facciones revolucionarias. Por un lado los villistas y por otro lado los carrancistas. O sea, Carranza lo iban a apoyar el general Álvaro Obregón, ¿no?, que iba a ser el general que iba a controlar el noroeste de México, ¿no?, Sonora, Sinaloa, pues, nuestra península, todo. El general Pablo González también lo iba a apoyar, que iba a controlar el noreste, ¿no?, revolucionario, o sea, Tamaulipas, Nuevo León. Pero a Villa, ¿no?, lo iba a apoyar Emiliano Zapata. Entonces se da esa división de los caudillos revolucionarios. ¿Okay? Y en la convención se tenía que votar a ver quién iba a ser el presidente provisional, que iba a organizar las elecciones. Y resultó ser que no ganó Carranza. Carranza se propuso, ¿no? Y por otro lado, Pancho Villa, los villistas, propusieron a un general llamado Eulalio Gutiérrez, ¿no?, que era un general que gozaba de una imagen honesta, cabal, ¿no?, un hombre serio, correcto. Entonces lo propusieron a Eulalio Gutiérrez. Cuando Carranza se da cuenta que propusieron a alguien más, para empezar, pues no le gustó, pensó que iba a ser el único y que no iba a tener que ni siquiera competir en una votación, pero pues ahí se llevó el primer disgusto, ¿no? Y más disgusto cuando hay mayoría votando por Eulalio Gutiérrez. Y eso no lo pudo soportar Venustiano Carranza. Se sale de la convención, desconoce a la convención, desconoce esas elecciones. Iba a desconocer a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México. Y ahí se da, desgraciadamente, esa gran división. Y no paró ahí la cosa, sino que pues se fueron a las cuestiones militares, a los enfrentamientos. O sea, Pancho Villa se iba a agarrar contra el general Álvaro Obregón y Emiliano Zapata contra el general Pablo González, ¿no?, que eran los que realmente tenían mando de tropa. Carranza no tenía mando de tropa, no era militar propiamente. Y bueno, pues en esa lucha resultó ser que a pesar de que Villa tenía un gran ejército y era pues muy popular, ¿no?, igual que
que Zapata eran los generales más populares, ¿no? Más apoyados por el pueblo, pues más conocidos, más queridos. Pues resulta ser que el general Álvaro Obregón le iba a ganar la partida de estratega militar a Villa, al propio Villa. Álvaro Obregón era un general de carrera, ¿no? Estudió la carrera militar y pues le ganó batallas muy importantes, ¿no? Sobre todo las batallas de Zacatecas, y la batalla ya crucial fue la batalla en Celaya, en Guanajuato, donde Pancho Villa iba a perder mucho de sus dorados, ¿no? Y ya no se iba a poder recuperar de esa gran derrota. Ya no iba a volver a tener un ejército igual. Entonces, pues Villa se tuvo que refugiar, ¿no? Allá en Chihuahua. Y por otro lado, Pablo González también venció a los zapatistas, ¿ok? Y por eso Venustiano Carranza, ¿no? Como ganó su facción, pues pudo llegar a la presidencia de México. Y Carranza tenía buenas intenciones, ¿no? Pero pues se aceleró, pues le ganó la ambición, ¿no? Política, y eso fue lo que no le gustó sobre todo a Pancho Villa. Pero bueno, tuvo que pasar esa situación, desgraciadamente, porque pues, muchos mexicanos muertos en esas batallas. Y finalmente Venustiano Carranza entra a la presidencia en 1917, bueno, en 1916, y en 1917, el 5 de febrero de 1917, pues, que es lo que se conmemora, promulga una nueva constitución para nuestro país, ¿okay? Que es pues, la constitución que actualmente nos rige, esta constitución de 1917, que por supuesto ha tenido cambios, pero en esencia es la misma constitución, pues, ¿no? Y Carranza, pues ahí mete, obviamente Carranza no la hizo solo esta constitución, sino se hizo un congreso constituyente donde iba a haber participación de intelectuales mexicanos muy importantes, ¿no? Muy preparados, ¿no? Como Francisco J. Mújica, ¿no? Que después lo tuvimos acá en nuestro territorio como jefe político, que fue un honor, ¿no? Porque era un personaje, era un general muy, aparte de ser militar, era abogado, sabía de leyes, estaba muy bien preparado, ¿no? Entonces, en esta constitución se agregan 3 artículos que van a ser muy importantes y es de los que más se estudian de nuestra constitución, que va a ser el artículo 3º, donde ya se establece que la educación en México va a ser laica, no va a ser religiosa, laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Se establece el artículo 27, que es el derecho a la tierra, ¿no? El derecho a la propiedad, y pues ya a los campesinos iba a ser una respuesta a los campesinos, ¿no? De devolverle las tierras, ¿no? Finalmente. Y el artículo 123, que habla pues del trabajo, de las condiciones laborales que debe de haber en México, cuáles son las condiciones del trabajo que debe de haber en México. Y ahí se le da respuesta pues a toda el ala villista, ¿no? Y a todos los que pelearon por esa situación de condiciones de trabajo. Y en realidad, esta constitución fue el mayor resultado de nuestra Revolución Mexicana. Si se puede hablar de un resultado tangible, fue nuestra constitución. Que es una de las constituciones mejor elaboradas, del mundo, analizada por especialistas en estas cuestiones jurídicas. Pero desgraciadamente también es una de las constituciones menos aplicadas del mundo. Ese es el problema. Nuestra constitución está muy bien, teóricamente está muy bien. El problema es la aplicación. Bueno, eso fue nuestra Revolución Mexicana. ¿Okay? Con eso terminamos y les repito, ya en el curso que lleven de Estructura Socioeconómica de México, pues ya veremos, bueno, si me tocan a mí o si le tocan a otro maestro, verán ya lo actual, ¿no? Prácticamente después de la revolución, qué es lo que ha pasado con México en cuanto a su desarrollo social y económico, ¿no? Cuáles han sido los planes, cuáles han funcionado, cuáles no tanto, el por qué no. Y
y bueno, ahí complementarán la historia de su país. Ok, me alargué un poco, pero ni modo, así es este tema. Nos vemos y seguimos en contacto. Gracias.